Bueno, vamos a dar una clase especial sobre Tu Bishvat. ¿Ok? Tu Bishvat. En la Mishnah, en el tomo de Rosh Hashanah, dice de que hay 4 días en el año que se consideran Rosh Hashanah. Cada uno para cada cosa. ¿Ok? Dice Rosh Hashanah, el primer día de Nisan es el Rosh Hashanah de los Melachim, el Rosh Hashanah de los reyes. ¿Qué significa? Porque cuando en el Tanaj dice de que tal rey reinó 2 años, significa que 2 veces en Nisan fue rey. Significa, él empezó a reinar un día antes del día de Nisan, al primer día se considera un año entero. El segundo día de Nisan se considera 2 años. Le cortaron la cabeza después al otro día. ¿Cuánto reinó? 3 años. ¿Por qué? 1 año y 2 días. Pero un día es antes del mes de Nisan, entonces después del mes de Nisan. Entonces, el del primer día de Nisan. Entonces, se considera como 3 años. Es decir, el día de Nisan es como especie de reloj que para y dice, bueno, usted pasó 1 año, aunque pasaron 5 minutos, no importa. Ese es el primer Rosh Hashanah. El segundo Rosh Hashanah es el Rosh Hashanah de nosotros. Rosh Hashanah Shmitim Veyovelut. Rosh Hashanah para la cuenta de la Shemitah, el 7º año, y Yovel, el jubileo. Eso es desde el día primero de Tishrei. ¿Okay? Rosh Hashanah Tu Bishvat, el Rosh Hashanah de los árboles. En la discusión si es el Rosh Hashanah o el primer día de Shvat o el 15 de Shvat. Como sea, la halajá es que es el 15 de Shvat, la halajá es como Betilel, que es el 15 del segundo día de Hillel, es el 15 de Shvat. Como sea, ¿qué significa Rosh Hashanah de los árboles? ¿Desde cuándo Rosh Hashanah el árbol cumple años? No, cumple años para el asunto de determinar desde qué año fue puesto en la tierra, para determinar qué se da el otro año. Es decir, si empieza, ¿cómo se dice? La orla, que son terceras que no se usan, si se da más men neta rebai, si hay una fruta que justo se cosecha ahora, antes de Tu Bishvat, después de Tu Bishvat, tiene que ver con el 4º año que se redime esa fruta y demás. Eso es Tu Bishvat. Y el cuarto año, cumpleaños, es decir, primero del año, es Rosh Hashanah de las vacas y los terneros y todo lo que uno cría en casa. ¿Qué significa? De que una vez por año todos los terneros que nacieron ese año se los pone, o carneros, o lo que sea, o cabritos, se los pone en un lugar y se los va sacando uno por uno. Y el 10º se lo considera que es santo y se tiene que dar al Bet Hamikdash. ¿Ok? El 10º. El 10º que sale de la puerta. ¿Qué mes es eso? Pues eso se considera, hay quien dice Rosh Chodesh Elul, hay quien dice otra fecha. Como sea, eso es más complicado porque las vacas y los cabritos tienen familia en toda la primavera. Desde ahora más o menos hasta el principio del otoño. No hay fecha. Puede ser una misma vaca, un mismo rebaño de vacas. Una vaca puede tener familia en marzo, otra puede tener familia en septiembre. Sabido. No hay fechas. ¿No? Es decir, hay tipos de animales que dan más o menos en la misma fecha. Sin embargo, las vacas y los corderos no. Es toda una época. Pero se considera cuál es la fecha que se considera. Bueno, este tiene que estar con el rebaño del otro año y este es en el año que viene. Hay una fecha que se considera que es el fin de eso. ¿Okay? ¿Pregunta por ahora? Sí. No. Sí. Sí, son 3 años, digamos, 4. 4, sí. ¿Verdad? Que yo leí de Melech Wiedemann un artículo que decía que el Sherish, el Pesach, era el Sidut Nefesh. Sí, pero no es Rosh Hashanah. No. Y en Purim nos chupamos y nos emborrachamos. Tampoco. Nada que ver. Nada que ver. Pues seguimos. Nisan, Tishrei, Shvat, ¿y el cuarto cuál es? Rosh Chodesh Elul. Elul. Elul por el asunto de las crías. ¿Ok? Bueno, seguimos.
El asunto de Tisha B'Av, el Tu Bishvat, hay algún, aparte de esa citación en la Mishnah, en la Torah oral, ¿hay alguna especie de citación de algo que se hace en Tu Bishvat? ¿En la Gemara? ¿En la Mishnah? No. ¿En la Torah? No. ¿En la Mishnah? No. ¿En la Gemara? No. ¿En la época de los comentaristas de la época medieval? Tampoco. Tampoco. ¿Dónde se empezó a hacer algo especial en ese día? El asunto de comer frutas o esas cosas, o ceremoniar ciertas cosas. Primero hay que ver, porque en el judaísmo la mayoría de las fiestas vienen así. Nos quisieron matar, nos salvamos, nos sentamos a comer. Pesaj, las fiestas son, bueno, nos quisieron matar, vamos a hacer algo. Purim, Hanukkah, así es. Vamos a comer, a ver, necesitamos comer. Ahora, ¿quién nos intentó matar? ¿El árbol nos intentó matar? Hace falta comer el árbol, porque ¿cómo es el asunto? Por eso no está escrito en ningún lado que hay que hacer algo. Y uno no puede no hacer nada, no hay problema. El asunto es que está escrito ya hace cientos de años. Y cosas que son escritas hace cientos de años y ya atestiguan de que existen, ya pasan a ser una especie de tradición de Israel. Es decir, Israel, como es un pueblo bastante viejo, tradiciones de 800 años son tradiciones. No digo. Ya está escrito hace 600 años que la costumbre de comer frutas en Tu Bishvat es una costumbre antigua. Si hace 600 años dicen antigua, debe ser más de 600 años, porque si no, no ponían ¿cómo se dice? Una costumbre antigua. ¿Okay? Entonces, ya está atestiguado. Se encontró un canto, una especie de canción, que fue escrita más o menos hace 1200 años, más o menos, por uno de los que escribían cantos en el fin de la época de los sabios de Babilonia. Él vivía en Israel y escribió un canto sobre Tu Bishvat, que sí que hace 1200 años ya no era un día común, porque en un día común uno no escribe un canto. ¿Okay? Se descubrió en un lugar, manuscrito. Ahora, ¿cuándo empezó el asunto a tomar una especie de repercusión? Más o menos en la época de los cabalistas de la ciudad de Tzfat. En el año 1500 y algo se empezaron a reunir en Tzfat un grupo de cabalistas, los más grandes cabalistas de esa generación, especialmente Rabbi Moshe Cordovero, y después el Arizal, y después los alumnos de Arizal, Haim Vital y demás, convivían en Tzfat, enseñaron Kabbalah y empezó la época también de la imprenta. Entonces cada cosa que uno escribía es mucho más fácil publicar, es decir, que se esparza. Antes para esparcir hacía falta un manuscrito, copiar el manuscrito. Ahora se imprime y se manda. Entonces empezaron las primeras citaciones escritas sobre ciertas costumbres de Tu Bishvat y demás, de comer fruta y esto y lo otro. Después de 100 y pico de años, 150 años, algo así, poco antes, salió un libro muy, muy controvertido. El libro no es controvertido. El que escribió el libro hay una gran discusión si era una persona que sabía Torah y cumplía con la Torah de manera con fe y demás, o si era uno que sabía Torah y era un alumno del hereje Shabtai Tzvi. Hay un libro que se llama Hemdat Yamim. Es un libro muy importante, se acostumbra mucho, pero ella escribe muchísimo sobre el asunto de Tu Bishvat. Hemdat Yamim. Es un libro controvertido, no el libro controvertido, no.
que lo escribió tampoco. Es decir, hay una duda de quién lo escribió. Hay distintas tradiciones quién escribió ese libro. Como sea, es un libro que se esparció mucho y muchos... es decir, hay libros que tienen suerte y hay libros que no tienen suerte. Ustedes saben. ¿Okay? Es decir, hay libros que tuvieron repercusión y eso pasó. ¿Cuál es la máxima repercusión del pueblo de Israel que puede haber? No hay ningún libro. Cuando algún libro de rezos que cualquier estúpido tiene en su casa, varios, pone alguna ley o alguna costumbre que yo escribí. Si ¿cómo me hago famoso? Si escribo un libro y lo pongo en la biblioteca y algún otro perdido del mundo lo ve, no tengo mucha repercusión. Si encuentro alguno que imprima un libro de rezos cotidianos y ahí dice que el gran rabino David Shalem dijo de que hay que tomar agua, inmediatamente por la repercusión del libro de rezos, que cualquier judío tiene que tener algún libro de rezos en su casa, automáticamente en la página 188 dice de que el gran rabino David Shalem toma agua. Dijo que hay que tomar agua, ¿ok? Domingo a la mañana. Ese es el problema. Ahí se repercute. Es decir, la máxima repercusión del pueblo de Israel no son libros, sino son citaciones en libros de rezos, porque es un libro popular. Cualquier familia tiene que tener varios. Entonces, uno ve y lo ve, se repercute. Entonces, el libro Hemdat Yamim fue parte del libro, cosas que él escribió fueron escritas en muchísimos libros de rezos y eso hizo una repercusión general ¿cómo se dice? En la vida cotidiana de mucha gente. Ahora, el asunto de cierta manera está deducido en los libros de Kabbalah, de que de cierta manera, ¿Cómo se llama el libro? ¿qué libro? Hemdat Yamim. El libro es Hemdat Yamim. Hemdat Yamim. Ese es el libro. ¿Y el autor? Hay uno que dice que es este, hay uno que dice que es el otro. Si es este es un problema, porque es un alumno del hereje Shabtai Tzvi. ¿Ok? Y si es el otro, no. Puede ser que ¿El hereje cómo se llamaba? No, Shabtai Tzvi es el hereje, el gran hereje. El que pensaba que era el Mashiach. El que no enseñaba. Sí, el que no enseñaba, que era el más torcido que no sé qué. puede ser que él lo hizo reconocido porque en ese tiempo había las imprentas, entonces lo pudo. Sí, por supuesto. Por supuesto. La imprenta ayudó mucho a esparcer muchísimos libros. Seguro. Ahora, ¿qué pasa? En la Gemara, en el tomo de Ta'anit, dice una cosa extraña. Dice que Rabbi Akiva tomó un etrog, o comió un etrog, tomó un etrog el día de Rosh Chodesh Shvat, que viene a ser como la idea de que Rosh Chodesh Shvat es el día que se comienza el año de los árboles. Qué cosa interesante. ¿Por qué la Gemara me tiene que contar que Rabbi Akiva hizo eso? Porque de cierta manera, dijeron los cabalistas, de que el día de Tu Bishvat viene a arreglar el pecado de Adán y Javá en el paraíso que comieron la fruta prohibida. Si nosotros comemos una fruta permitida, estamos arreglando de cierta manera el error de Adán y Javá. Por eso te enseñó de que Rabbi Akiva tomó un etrog. ¿Y por qué tiene que ver el etrog? Porque hay que entender, el Midrash dice, en el versículo, si uno lee el versículo de la Torah, dice de que Dios ordenó algo a la tierra, y la tierra no hizo lo que Dios le pidió, lo que Dios le ordenó. ¿Por qué? Porque en la Torah dice de que Dios le dijo a la tierra que saque de ella etz peri o se peri. La traducción literal es un árbol de fruta que saque fruta. No un árbol frutal. Un árbol de fruta que saque fruta. ¿Y qué sacó la tierra? Sacó la tierra un árbol de fruta. Es decir, ¿y cuál es el problema? El problema está de que la Torá, cuando Dios ordenó a la tierra sacar un árbol, dijo que el árbol tiene que tener el sabor del fruto.
La rama del árbol la como, más riquísima. Una buena banana. Una buena manzana. Sí, tengo que sentir el gusto de la fruta dentro del árbol. Etzperi, un árbol de fruta que saque fruta. Es decir, el árbol mismo es comible y tiene el gusto de la fruta. Esa es la intención de Dios. Y al final la tierra que hizo, no hizo lo que Dios le dijo. Sacó un árbol que no tiene gusto a la fruta, tiene gusto a árbol, madera. No, ¿saben? Sí. Y la fruta sí tiene gusto. Es decir, la fruta Dios es como que la tierra fue maldita por Dios, porque no cumplió con la orden divina. Así está escrito. Que la tierra fue maldita por Dios por no cumplir con la orden divina. ¿Ok? Otra vez, la orden era que uno pueda tomar, comer, sentir el gusto del fruto en el árbol. Ahora, ¿qué significa sentir el gusto del fruto en el árbol? Eso está en la Torá. Sí, está escrito explícitamente en el libro de Bereshit. Fruta cosa que. Sí. Y los sabios dicen de que, ponen atención, de que los versículos no son lo mismo. Entonces dicen es que la tierra no hizo lo que Dios le dijo. Dios maldijo a la tierra por no cumplir con lo que él pidió, él ordenó. Ahora, hay una sola fruta que el árbol tiene el gusto de la fruta. ¿Cuál es? El etrog. El etrog. Sí, el etrog es el único. Si usted come una masca, masca una rama de etrog, cuando está seca, la mascas, tiene gusto de etrog. No es gran gusto, muy asqueroso el etrog. No es amargo, es fruta dulce, no es fruta dulce. Pero se puede comer, ¿ok? Y la rama tiene el mismo sabor que la fruta. La única fruta que no fue maldecida por Dios, ¿cuál fue? El etrog. Y eso es lo que nos insinúa la Gemara en el tomo de Ta'anit, que Rabbi Akiva tomó un etrog el día en Shvat. Para demostrarte que de cierta manera Shvat vino a arreglar el daño de la creación. Ahora explican los comentaristas qué significa, pero explícitamente también el Rav Kook en el libro Ruta Teshuvah, en el capítulo 6 y demás, mucho más, anteriores y posteriores a él. ¿Qué significa de que Dios quiso que el árbol tenga sabor a fruta y qué es lo que hizo la tierra? ¿Por qué lo hizo al revés? ¿Por qué no lo hizo? Porque Dios en su idea, el camino a una meta tiene que tener el sentido de la meta. Tú quieres llegar a la fruta. Para llegar a la fruta hace falta una rama. Esa rama, de cierta manera, tiene que tener el sabor de la fruta. Pero es lo mismo. Un poco menos, pero sí, no se tiene que sentir. Es decir, cuando uno está yendo a un camino, la meta es tan elevada que los caminos a la meta uno tiene que sentirse como que ya llegó. Es decir, de manera ideal, cuando yo empiezo a hacer algo, no llegué a la meta, de cierta manera, estoy ya, tengo que sentir que ya llegué, aunque no he llegado, tengo que seguir, pero me siento que ya estoy ahí, ya lo tengo cerca. Ese es el asunto, de que la rama tenga el gusto del fruta. También es muy ideal, muy lindo. Pero en este mundo no existe. Por eso la tierra no hizo lo que Dios ordenó. Porque está muy bien en ideas celestiales, en programas cósmicos, teóricos y muy no materiales, espirituales. Cuando quiero estar apegado a Dios. Me empecé a apegar, ya me siento apegado. Está bien, porque es espiritual. Cuando seas material, quiero llegar a tener $1 millón. ¿Lo tenés? No, pero estoy en el camino. ¿Pero lo tenés? Si llego a decir que lo tengo, nunca voy a llegar a mi meta material. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué no lo tengo? Porque al tenerlo, ya dejo de hacer.
Ya siento que lo tengo. Ya sé que lo tengo, entonces no tengo que hacer nada. O sea, que Si quiero llegar a correr un maratón de 10 kilómetros y a los 100 metros ya me siento que llegué, dejo de correr. ¿Entiendes? que Dios te da la oportunidad de llegar, pero tú tienes que hacer el esfuerzo. No, no tanto. No es eso lo que quería decir, es quería enfocar de que en el mundo material, Conseguir. para conseguir algo hace falta sentir que no llegaste. Porque si no, no Para llegaste. llegar y sentir gusto. Usted es el hincha de Boca, ¿no? ¿Eh? Sí, bueno. Usted está ausente, por solo he dicho de hincha de Boca, no hace falta que venga a la clase, pero bienvenido sea. Disculpe, cuando recién dice que la tierra será maldita por causa de Eso es otra vez. Esa es otra vez. Otra vez. Sí, no es la misma. No es la misma. Gracias. Sí, pero eso no, pero si la tierra dice, bueno, a ver, esto No es factible. no es factible, lo que Dios me ordena no es factible. Sí. Eso, pero Dios no sabía que la tierra iba a hacer. Por supuesto que esto Dios sabía. Entonces, No es que Dios tuvo una sorpresa. ¿por qué la La tierra. ¿Por qué la maldice? Lo hizo al revés. No. ¿Por qué la maldice? Porque de cierta manera la concepción de Dios no se hizo. No se podía hacer. No se podía hacer. Es decir, si uno dice así, estoy en camino de tener un niño. Entonces, o quiero que mi esposa esté embarazada. Y bueno, ya que porque yo tener un niño. Entonces, si uno siente que ya tiene el niño, cuando no lo tiene todavía, no lo va a tener tampoco. Porque no va a hacer nada por hacerlo. ¿Entiendes? Uno tiene que sentir que no llegó. En cosas materiales uno tiene que sentir, si yo siento cuando siembro de que ya coseché, nunca voy a cuidar a lo que sembré. Porque yo llegué a la meta, ya estoy ahí. No. Sembraste, ahora cuida lo que sembraste para que llegues a cosechar. Claro, como que entra un conformismo. No nos conformemos en una idea de que uno se siente pleno y no hace falta esforzarse más. Tiene que sentir la No, Tiene que sentir la necesidad. No llegué a mi meta. Mi meta es importante, quiero llegar, entonces tengo que esforzarme y seguir esforzándome, sí. Claro, o sea, la forma de encarar cada una de las vivencias y la sensación que tenemos que tener nos sirve a lograr el resultado. Seguro. Que- Pero por eso hace falta de que haya un intermediario y haya un final. Por eso la tierra no sacó el árbol con gusto a fruta. No. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? También se puede explicar justo al revés. Y también tiene razón. Recién me acordé. Vamos a imaginar que el árbol de naranja tiene gusto a naranja. tiene cierto gusto. Para, que tenga gusto a naranja. Sí, naranja, jugo de naranja. No hace jugo de rama de naranja. Sí, seguro. Yo probé las cortezas de los árboles en mi casa y algunos tienen cierto gusto del fruto. A cereza, algunos tienen cierto gusto. Sí, pero no. Yo sí le dije, si usted me invita a tomar... ¿no? Justo hablamos de maratón, de correr, y vino el corredor acá especial. Este nos saca, todo corre Baruch Hashem, corre la coneja todos los días, y nos sale, nos cumple con... Es el enviado de nosotros para correr. No hace falta que nadie corra, él corra por todos. ¿Ok? ¿Ok? Siga usted, lo suyo. Bueno, seguimos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dijimos? Tenía Sí, hay una especie de gusto, pero no es lo mismo. De ninguna manera. Ahora, de cierta manera se puede explicar justo al revés. De que si la rama de la fruta tiene gusto a la fruta, la gente que iba a esperar a que salga la fruta se come la rama. Se come la rama. ¿Y qué pasa cuando se come todas las ramas? No hay fruta. ¿Entendés? Es más práctico que el árbol no tenga el gusto de la rama, que la rama no tenga el gusto de la fruta, digo. Como sea, de cierta manera, como dijimos, está el pecado de la creación, de con que vino la fruta, de lo que se llama el árbol de la sabiduría, y de cierta manera Tu B'Shvat está tan pronunciado en los libros de Kabbalah y demás, de cierta manera se puede arreglar eso a través de comer frutas en Tu B'Shvat. Ahora, ¿cuál es el asunto?
hay que entender bien cuál fue el pecado en el paraíso. ¿Ok? Ahora salgan de la explicación cristiana del pecado original y la serpiente y todas las estupideces. Por favor, sáquenselo de encima, bórrenlo y empezamos otra vez. De ninguna manera. Es decir, hay dos árboles que son especiales: el árbol de la sabiduría y el árbol de la vida. ¿El árbol de la vida se podía comer o no? ¿Ah? Uno sí y el Sí. otro no. No, para. El árbol de la vida, Adán y Jabá, ¿lo podían comer o no podían comer? Sí, lo pueden comer, porque luego prohibió. Para Se que ve no- que usted no es cristiano. Lo prohibió con una. Que no lo Él comieran prohibió luego. únicamente. Dios ni siquiera prohibió el árbol de la sabiduría. Todos ¿Saben? menos. No, ni siquiera. Es decir, Dios prohibió y le dijo: coman todos los árboles, pero el árbol de la sabiduría no lo coman. ¿Qué pasaba si ellos, en vez de comer el árbol de la sabiduría y después comer la fruta del árbol que quisieron comer el árbol de la vida? Y ahí fue que se prohibió el árbol de la vida. Iban a estar Ok. vivos en pecado siempre. Sí, entonces Dios, ¿qué pasaba si en vez de comer el árbol de la sabiduría y después intentar comer el árbol de la vida, lo hacían al revés? Comían el árbol de la vida y después comían el árbol de la sabiduría. Muy bien. Es decir, el árbol de la sabiduría se prohibió hasta que comas del árbol de la vida. Después de. O sea, sí se Si comían el árbol de la vida antes, el árbol de la sabiduría estaba permitido. ¿Entiendes? Fue una prohibición por tiempo, hasta que comas el árbol de la vida. Cuando termines de comer el árbol de la vida, puedes comer el árbol de la sabiduría también, te lo permitiría. ¿De dónde ¿Ok? sabemos eso? ¿Eh? ¿De dónde sabemos eso? Primero de mí. Ah, perdón, después. Usted parece que no sabe con quién está estudiando. Bueno, no importa. Acepto la ofensa. No viene a sufrir acá al mundo. No saben. No, está escrito en los comentarios. Seguro. Está escrito primero que el árbol de la vida nunca fue prohibido. No está escrito en ningún lado que está prohibido. Dios lo prohibió después de que comieron del árbol de la sabiduría. ¿Okay? Y no es que se acordó, wow, me olvidé de decirle, también el árbol de la vida no pueden comer. No se olvidó. Mekolet Zadat, Mekolet Zagan, Ajol Togel. De todos los árboles del paraíso pueden comer. Del jardín. ¿Ok? Todos incluye el árbol de la vida. Cuando le dije Después lo prohibió. Porque hicieron al revés. Cuando le dije que no estaba prohibido, dijo que no estaba bien. O sea, no estaba prohibido, se prohibió obviamente después. O sea, Se prohibió después. Lo podían comer. Pero lo podían comer al principio. Ah, pero sí, esa fue una- Ahora no pueden comer. Ahora, ¿cuál es el asunto del árbol de la vida y el árbol de la sabiduría? El árbol de la vida es la esencia de la vida de cada uno de nosotros. El árbol de la sabiduría es el intelecto. ¿Qué pasa cuando una persona desarrolla el intelecto sin desarrollar la vida? Sin desarrollar la base de una conducta, la base de un pensamiento, las buenas tendencias que uno tiene que tener, la claridad espiritual. ¿Qué es lo que pasa? Puede Sale. ser un dictador. Puede ser la peor basura del mundo. Puede ser el médico que trabajaba en Auschwitz y tenía que saben que los alemanes son muy ordenados. Sí. No vaya a ser una situación en la cual matan 12.000, 15.000 personas por día en Auschwitz solo. ¿Okay? Y van a enterrar a alguno que no esté vivo. Entonces, cuando terminaban las cámaras de gas, cada cámara de gas eran 3.000 personas. ¿Ok? Cuando terminaban las cámaras de gas, según el estatuto nazi, había que llamar a un médico que verifique que está muerto. No vaya a quemar un cuerpo de una persona que todavía está vivo, ¿no? No, es inhumano. Hace falta que el médico autorice. Uno va a enterrar, se imagina, uno llega al velorio y de repente el tipo se levanta. Entonces no, hace falta un médico que diga, este murió en serio. Entonces traían al médico, abrían la cámara de gas, sacaban todo el gacho, que es esto, el desastre. Y el médico ahí con la cámara, con la máscara y... bueno, yo médico de tal universidad en tal lugar, con título universitario de doctor, tengo un doctorado que habla de
del reconocimiento humano, de las sensaciones humanas. Ese es mi doctorado. Antes de recibir el título, tengo una especialización en la influencia de la influencia de la piedad en la salud humana. Ese fue el doctorado, sí, antes de ser un degenerado como ahora. Medicina humanística. Sí. Ese es el doctorado mío. Sí. Ahora me contrataron acá en Auschwitz para firmar el acta de muerte de 12.000, 15.000 personas por día. Hombres, mujeres y niños. Entonces yo tengo que verificar. No van a ser, las cosas tienen que ser ordenadas. Uno mata, pero tiene que ser según la ley, según el orden. No vaya a ser que nos vamos a hacer cualquier desastre. No somos unas personas. No somos como los demás asesinos del mundo que mataban así sin ver y dejaban a una persona moribunda. No, si hay que matarlo, hay que matarlo. Sí. Es decir, hay que entender. No se puede llegar a una persona, quemar el cuerpo, sacar los dientes de oro, de plata o lo que sea, sin que haya un papelito de médico que diga que este murió en serio. Entonces primero entran entran unos oficiales de la SS al que veían todavía respirando, por lo general eran bebés, que los bebés morían más tarde, tenían más, en serio. Entonces lo mataban y ahí mandaban al médico. Y el médico venía, separamos todo el vapor, todo el venenoso, y dice, sí, está muerto. Bueno, yo firmo el acta, esto puede llevar. Es una persona que comió del árbol de la sabiduría, pero no comió del árbol de la vida. Por eso puede ser un perverso de lo peor. Porque tiene esto desarrollado. Lo que no tiene desarrollado es todo lo demás. Y el no tener desarrollado todo lo demás, también esto está podrido. ¿Entienden? Esto se pudre. Cuando esto no está plantado en esto, bueno, como tiene que ser, y en una personalidad como tiene que ser, en un sentido de vida como tiene que ser, y una ética como tiene que ser, que eso es el árbol de la vida, no de sabiduría, de la vida. Al no tener árbol de la vida, el árbol de la sabiduría te hace más daño que no sé qué. Entonces te prohíbe el árbol de la vida. Es decir, una persona que va a la academia antes de ir a la yeshiva. No, primero vas a la yeshiva. Te formas espiritualmente. Y después andas a la academia. No hay ningún problema. Ya estás formado. La vida se formó. ¿Ok? En el libro de Mishlei, ¿cómo se dice Mishlei en español? Proverbios. Dice, Et Jaimia Hazikiba. Capítulo 3, 2. El árbol, la Torah y la sabiduría es como Et Chaim, es el árbol de la vida. Y es la vida misma. ¿Para quién? Para que está aferrado a ese árbol. Entonces, cuando uno está aferrado al árbol de la sabiduría, al árbol de la vida, la sabiduría tiene su lugar, por supuesto. Porque Dios nos dio esta materia gris acá, y unos cuantos neurones, hay quienes funciona mejor, hay quienes funciona peor, no importa. No funciona más o menos. ¿Oh? Y eso es para usarlo. Sí, con la condición de que todo anteriormente esté formada la vida. ¿Ok? La vida. Nosotros no somos computadores, somos seres humanos. Claro, cuando el judío come de ese árbol, él se convierte en un árbol. El fruto del justo es árbol de vida. O sea, no se convierte en un árbol. Él recibe la influencia del árbol de la vida, que viene a ser la sabiduría y la Torah, que produce en una persona una especie de crecimiento espiritual que lo dan una opción optativa de que la sabiduría no le haga menos daño. Sepa usar la sabiduría para bien. El que no sabe usar la sabiduría para bien es un desastre. En serio es un desastre. El ser humano es el único ser humano que puede destruir el mundo. En serio. Si es un porquería, puede destruir el mundo. Puede destruir a gente, puede matar a gente. ¿Me entiende? Sí. Pero más para explicarlo, el fruto es como el resultado de la vida, del desarrollo de la vida. El fruto del justo es árbol de vida. Sí. Es un simbolismo que da la Torah, ¿no? Sí. Así como cuando se come Shavuot lácteos para que alimentan distintas partes. No, eso no sé. Yo no me... ¿El fruto tiene algún lugar específico? No, pero esto no está hablando de la parte de glucosa, fructosa, no es el tema. El tema es si uno tiene que entender de que el error de Adán y Eva, que comieron primero el árbol de la sabiduría,
Y después intentaron convertir al árbol de la vida. Y Dios le dijo, no. Porque si ya estás podrido desde el principio y encima vas a vivir para siempre, no. Prefiero que te mueras. Es decir, si hay un porquería en el mundo, por lo menos sabemos de que estamos contentos de que, yo qué sé, unos años más ya no va a estar. ¿Por qué? Porque ninguno va a estar. ¿Ok? Se va muriendo la gente. No, vamos a hacer. Hay que sufrir. Yo lo que me refería... Como le dije a uno, tiene una esposa, un desastre. Cosa que no puede creer. Le dije, mira, tenés suerte que sos judío, entonces se puede divorciar. Pero no tengo fuerza para divorciarte. No hay problema. Dentro de 70 años va a morir ella y vos también. Entonces, o te divorciás ahora, o después de que se muera, va a estar libre. O vos también vas a tener como 100 y pico de años. O es un problema. Entonces, y seguís. Vos elegiste no divorciarte. No es que yo incito a la persona a divorciarse, no, de ninguna manera. Pero no, hay matrimonios que no hay como arreglarlos. En serio, no hay ninguna manera. ¿Qué tiene ese que ¿Eh? ¿Qué tiene ese en su cuerpo? ¿Qué tiene qué? El hombre mentiroso. Ese no se puede salvar. En la situación que está es únicamente divorciarse. Es lo mejor que pueden hacer para convivir juntos después. Si quieren convivir juntos, tienen que hacer todo un proceso que ella no está dispuesta de ninguna manera a hacerlo. ¿Okay? Y se siente bien haciéndolo sufrir, a él y a los hijos. Entonces, no, es una sadista. Entonces, que se quede sola. Después va a pensar. En soledad, en la noche, no tiene nada que hacer, no tiene a quién pinchar, a quién hacer sufrir. Entonces, bueno, va a hacer algo. Pero dije, no pasa nada. 70, yo pienso que, yo qué sé. Le pregunté, ¿cuántos años vivió tu papá? ¿Y tu mamá? Sí. Y bueno, 30, 40 años se termina el asunto. O ella se muere, vos te morís, no hay problema. Al final el sufrimiento se termina. Si querés un poco adelantado, divorciate. Pero si no, ningún problema. Sí. ¿Cuál es el sentido, cuál es el pensamiento, la lógica, o cómo puedo llamarlo? Porque el creador pone este árbol cuando el hombre no está desvoltado para comer de él. Si no está el hombre, no está desvoltado, no tiene... Porque Dios terminó la creación. Sí, pero no tiene... La creación tiene que estar con todo lo que tiene que estar. Con el árbol de sabiduría y el árbol de la vida. Y si él comía el árbol de la vida, antes de la sabiduría estaba perfecto. Y estamos en el paraíso hasta ahora y no había mejor medio. Y no tienen que soportarme a mí. Una buena idea, ¿eh? Sí. En serio. Buenísima. ¿No? El asunto es si en el paraíso se juega al fútbol también. Es un problema. No sé. Sí. Que dijo que cuando uno, lo que explicó del árbol anteriormente, que cuando uno no puede imaginar que ya llegó a la meta material porque deja De esforzarse de hacer. pero espiritualmente, no sé, si yo quiero casarme, me imagino que será diferente. Sí, es totalmente diferente. En el espíritu, cuando una persona dice estoy en camino a, ya se siente bien ahora. Es decir, se siente que está. Yo quiero vivir una vida pegada a Dios. Empezaste así, bueno, ¿cómo te sentís bien? No se siente mal, se siente bien. Siente de que estás llegando. El camino ya, la meta ilumina el camino. En el material, la meta por lo general no ilumina el camino. Arruina el camino. Es decir, uno puede llegar a decir, bueno, no voy a llegar más. ¿Ok? Entonces, ese es el asunto, de que uno tiene que esforzarse más. Entonces, el asunto de comer, de arreglar ¿cómo se dice? El pecado de comer la fruta que no tenía que haber sido comida en ese momento. No es que no tenía que hacer comida, en ese momento tenía que hacer comida. Entonces, ese es el asunto que dicen los cabalistas sobre el asunto de Tuvea, que es una especie de comer fruta que puede llegar a elevarse. Por eso es letrog. Letrog, según hay una discusión en la Gemara, ¿cuál fue el fruto de la sabiduría? Hay quien dice que es el trigo, hay quien dice acá, y hay quien dice que es el letrog. Justo el letrog fue la fruta de la sabiduría. ¿Ok? Sí. Lo que yo quería preguntar. Aparte, que sepan, de botánica nada más que sepan, todas las frutas, los cítricos que hay en el mundo, hay decenas de tipos, salen de cuatro cítricos primordiales ancestrales de hace miles de años. 4. Y de esos 4 salieron todos los demás, que son mezclas. Y uno de los 4 es el etrog. El etrog es uno de los 4 muy, muy anteriores, que de ellos salieron todas las demás.
la mandarina, el pomelo y pamela y demás. ¿Ok? Sí. Lo que yo le quería preguntar, por ejemplo, así como lo que yo tengo entendido, que la carne alimenta más la parte del nefesh, y cuando se come los lácteos, más la parte No sé, ¿no? no, nunca lo escuché eso. Puede ser verdad, pero nunca lo escuché. Claro, yo lo que Sí. quería preguntar es si había alguna parte específica del No, alma no. que es la que el No. fruto le da. No sé. energía. No sé, no conozco. Como sea, entonces ese es el asunto de cierta manera de Tumpat, que uno tiene que sentir de cierta manera que tiene la oportunidad de poder arreglar de cierta manera los daños que hizo al salir en el paraíso. ¿Okay? Saber entender que están las cosas primordiales, que son cómo formar nuestra vida, y está la sabiduría. La sabiduría es muy importante, no es lo esencial. No es lo esencial. El capítulo dice en el profeta que no se alabe o se engrande el rico por su riqueza, o el valiente por su valentía, o el sabio por su sabiduría, sino porque sí hay que alabarse. Uno dice, bueno, yo llegué a un nivel que conocerme a mí, que yo hago, que yo doy sabiduría y hago justicia en este mundo. Que eso es lo que quiero. Ese versículo no se entiende. El millonario, está bien, viene la plata, hoy está la plata, mañana no está la plata. En la valentía, hoy tiene valentía, mañana es un miedoso. Pero la sabiduría, ¿por qué dice que uno no tiene que alabarse por la sabiduría? Si al final Dios dice, yo doy sabiduría, quiere decir que la sabiduría es importante. No, la sabiduría es importante cuando la conclusión es que hace juicio y piedad en este mundo. Que eso es lo que quiero. Es decir, la sabiduría no tiene como finalidad la sabiduría. La sabiduría tiene finalidad cuando trae en este mundo justicia y cosas buenas. Cuando la sabiduría como sabiduría abstracta de IQ no sirve absolutamente para nada. ¿Ok? Es decir, sirve que es preferible saber que ser un ignorante. Tener capacidad que no tener capacidad, por supuesto. Pero de acá a decir de que el judaísmo dice, bueno, ¿sabes qué? Muy importante que sea inteligente. No, de ninguna manera es importante que sea inteligente. En serio. Lo importante es hacer un mundo más justo y un mundo de ética y un mundo donde el mal no esté o esté menos presente de lo que pueda. Y si uno sabe usar la sabiduría para eso, muy bien. Pero si sabe usar la sabiduría para hablar de cosas abstractas que no influyen al mundo en absolutamente nada, entonces no sirve para nada. Usted y una computadora es exactamente lo mismo. La computadora no cambia el mundo. No va a ser un mundo mejor por la computadora. La computadora no se ocupa de cómo hacer cambiar el mundo para bien. Y si usted todo lo que es desarrolla su intelecto sin usar esa computadora, es lo que sabe, para cambiar el mundo para bien, para enfrentar los desafíos del mundo, para conseguir una nueva vacuna. ¿Ok? Un ejemplo. Una de las enfermedades más dramáticas que hubo en la época, cuando yo nací, más o menos 60 y pico, estuvo durante miles de años, por supuesto, en el mundo. Pero en esa época era un desastre, porque se empezó a hacer plagas, era la poliomielitis. Era un desastre. Porque toda esa gente, que yo me acuerdo que era chico, veía bastante gente, que quedaba media paralítica, con piernas así, que tenían que estar, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice en español? Con muletas toda la vida, niños de mi edad. Era la gente que sobrevivió. La mayoría de la gente no sobrevivía. ¿Ok? Es una enfermedad terrible. Como sea la poliomielitis, en esa época hubo una especie de pico de enfermedad. Y había un judío que se llamaba Salk, americano, que descubrió la primera vacuna, cómo hacer una vacuna contra la poliomielitis. Y recibió el premio Nobel, todo el mundo lo aplaudía, espectáculo. Bueno, está bien. El problema está de que para aplicar la vacuna de Salk hacía falta que la vacuna llegue y haya una enfermera que la aplique, porque siendo intravenosa, todo un lío. ¿Ok? Entonces vino otro judío
Sabin, dice en español, no, el argentino se llama Sabin, ¿ok? Americano también, que él descubrió justo la vacuna, justo al revés, en vez de usar bacterias muertas, son bacterias vivas, cambiadas. ¿Y quién lo puede tomar? Cualquier persona, porque se pone 2 gotitas debajo de la lengua y terminamos el asunto. Uno queda inmunizado para toda la vida. No hace falta volver a repetirlo, no hace falta hacer nada. Y eso lo puedo hacer en cualquier momento. Entonces podría llegar al fin del mundo en África y que haya algún que no es un tipo que estudió medicina, pero le dé a toda la aldea ahí, le dé abajo de la lengua a cada una de las personas y se erradicó la poliomielitis en el mundo. Él también recibió premio Nobel. Pero ¿cuál es el asunto? El primero, muy importante, usó la sabiduría para cambiar el mundo, con lo que pudo. El segundo dijo, no, para. Se puede erradicar, pero va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque hace falta un médico, hace falta una enfermera, hace falta transportarlo, esto o lo otro. Vamos a hacer un cambio. Vamos a tratar de hacer un mundo mejor, que no haya esa enfermedad. ¿Ok? Y ese es el asunto, usar la sabiduría para cambiar el mundo, para bien. Ese es el desafío. Para eso Dios nos dio este asunto acá. ¿Ok? Eso es lo que hay que hacer. ¿Entendido? Todo. ¿Puedo apagar esto?